El desarrollo de un videojuego es un proceso creativo en el que intervienen un gran número de factores: una correcta planificación, el aprendizaje a partir de los errores y la importancia de trabajar en grupo, entre muchas otras cosas. Estas son algunas de las cosas que aprendimos mientras desarrollábamos nuestro videojuego Brainsteel. Nosotros somos Virtual Molecule, un grupo de desarrollo de videojuegos formado por 6 componentes. Llevamos ya más de medio año trabajando en nuestro videojuego y os queremos contar cómo ha sido la experiencia. Brainsteel Machine Madness es un videojuego shooter y de acción en primera persona en el cual nos ponemos en el papel de su protagonista, un robot al que están poniendo a prueba para evaluar su potencial táctico y ofensivo. El objetivo del juego consiste en superar una sucesión de niveles. Para completarlos es necesario encontrar una serie de piezas repartidas por el mapa, las cuales permiten completar un teleportador para acceder al siguiente nivel. En los niveles habrán robots enemigos armados que intentarán derribar al jugador. Para acabar con ellos, el protagonista podrá recoger distinto armamento que hay escondido por el mapa. Brainsteel es un videojuego para un solo jugador, desarrollado para Linux y para Windows. En este vídeo os explicaremos todas las etapas que hubo que realizar en el proceso creativo de Brainsteel, incluyendo cómo formamos la idea inicial, cómo la llevamos a cabo y cuáles fueron nuestras experiencias personales como equipo trabajando en el proyecto. Antes de empezar a trabajar en Brainsteel, debíamos asentarnos como equipo. Lo primero que hicimos fue pensar en un nombre para el equipo y así es como acabamos conociéndonos como Virtual Molecule, formado por Alejandro, Enrique, Daniel, Álvaro, José Manuel y Carlos. Nos establecimos como equipo oficialmente en septiembre de 2018. Al principio pensábamos en realizar un videojuego de lucha multijugador o un videojuego de acción con elementos RPG, pero al final nos decantamos por un shooter. Tomamos como referente principal el clásico Doom de 1993, el cual nos serviría como inspiración para crear las mecánicas básicas. También teníamos claro que la estética del juego fuese de estilo futurista, con sus personajes principales y enemigos siendo androides o robots. Al principio también establecimos que el juego podría tener una estética gráfica más cercana al cartoon o al cel shading, para darle un poco de estilo personal. Este estilo futurístico también influiría al sonido, con sonidos de puertas, alarmas, interruptores y elementos que se pudiesen encontrar en una fábrica abandonada. Al principio del proyecto, desglosamos las mecánicas que queríamos incluir en el juego, y entre ellas estaban un medidor de vida y energía por separado, niveles con salas interconectadas, cofres, cámara en primera persona, enemigos que pudieran percibirnos con los sentidos y objetos consumibles. También realizamos una serie de bocetos que nos iban permitiendo hacernos una idea de cómo iban a ser determinados elementos del juego. Las siguientes semanas consistieron sobre todo en concretar aquello que habíamos planteado anteriormente. Todo el equipo además está ocupado desarrollando otros proyectos para el CPC RetroDev de 2018. Dichos proyectos sirvieron como calentamiento para ponernos a trabajar en Brainsteel conociendo mucho mejor cómo funciona la máquina por dentro. Estos proyectos estaban desarrollados en Amstrad y estaban hechos en ensamblador, pero aún así pudimos aplicar mucho de lo aprendido para Brainsteel. Respecto a este último, como he dicho antes, nos dedicamos a especificar más concretamente los detalles del juego, y no simplemente a tener una idea general. Así, por tanto, conseguimos concretar algunos puntos. Se establecen las diferentes funciones que queremos que tenga nuestra interfaz, definimos todo el control del personaje, definimos que los enemigos puedan tener modelos 3D, y planteamos que el juego pudiera tener una opción de multijugador local, la cual sería descartada en el futuro. Se establecen también los personajes que tendremos en el juego. El personaje principal será nuestro protagonista, un robot de apariencia humanoide. Tuvimos que especificar todas las mecánicas que podría realizar en el juego, como saltar, realizar un doble salto, agacharse, disparar, recibir disparo, regenerar su escudo. Por otro lado están los enemigos. Los enemigos básicos son robots pequeños que son fácilmente destruibles y pueden patrullar por el mapa. El enemigo bomba sería un pequeño enemigo que al detectar al jugador empezaría a activar una cuenta atrás que cuando llegara a 0 haría que el enemigo explotara. El enemigo avanzado es similar al enemigo básico, pero con mucha más vida y la capacidad de utilizar las coberturas del mapa para cubrirse. El enemigo alterador sería como el avanzado, pero lo que haría sería aplicar una serie de desventajas sobre el jugador. El proyecto contará con su motor gráfico propio, pero para poder comenzar a programar y centrarnos en las mecánicas lo primero, decidimos utilizar el motor gráfico Earlich gratuito para practicar mientras tanto. Lo último que hicimos referente a la planificación fue investigar sobre los algoritmos que podríamos utilizar para la inteligencia artificial. Entre ellos se encontraban Behavior Trees, Waypoints, Trigger System, Level of Detail, Pathfinding y Percepción Sensorial.
A partir de estas fechas es cuando empezó realmente el desarrollo del proyecto. Estas semanas fueron dedicadas sobre todo a la investigación de algoritmos. Estas investigaciones fueron más extensas de lo que nos habíamos previsto al principio, debido en parte a nuestro desconocimiento del lenguaje C++, por lo que pasamos mucho tiempo investigando tanto estos algoritmos como documentación sobre el propio lenguaje. Un error que encontramos sobre estas fechas también fue que no habíamos detallado bien las mecánicas del juego. No es recomendable realizar las mecánicas de un juego en base a la implementación, sino hacerlo al revés, establecer las mecánicas del juego primero y luego intentar implementarlas. Otra cosa que aprendimos fue que la documentación era aquello que permitía al grupo estar informado en todo momento de las bases del juego, o si no, cada uno interpretaría las cosas de una manera. Por ejemplo, la mitad del equipo pensaba que los objetos consumibles podrían ser recogidos con una tecla y otros pensaban que simplemente pasando por encima el jugador los recogería y los utilizaría. Toggle, la herramienta de gestión de tiempo que utilizamos, además nos permitió saber en qué tareas estaban trabajando nuestros compañeros y de ese modo poder tener en todo momento claro en qué apartado del proyecto estaba trabajando cada uno. Esto nos permite a todos tener una visión general de cómo va el proyecto. Sobre esta fecha también empieza el diseño preliminar del logo, aunque todavía no nos convencía mucho el diseño. Después del retraso que supuso el anterior ciclo, se decidió intentar estas 2 nuevas semanas e intentar acabar con la investigación. Al mismo tiempo, se celebra la CPC RetroDev de 2018 y el equipo está finalmente completamente disponible para dedicar todo su esfuerzo a Brainsteel. Para poder evaluar si las mecánicas eran divertidas, se crea un pequeño prototipo del juego en 2D para probar en vivo su viabilidad. El prototipo convence al equipo, pero necesita un par de ajustes para adaptarse al terreno 3D. Una parte del equipo también se encargó de diseñar el plano del primer nivel. Era importante empezar a trabajar en un nivel que poder enseñar en futuras presentaciones, para poder ver en acción todas las funcionalidades que estábamos desarrollando. Sobre estas fechas, también se recopilan algunos efectos de sonido que utilizamos para el proyecto en páginas de recursos gratuitos y se crean bocetos de los enemigos básicos del juego. Redactamos al mismo tiempo un documento de gestión de riesgos en el cual planificamos todas las posibles situaciones que puedan poner en compromiso el desarrollo del proyecto y la manera en la cual el equipo debe actuar en consecuencia. En el siguiente ciclo, por fin conseguimos implementar una cámara funcional con Earlich, la cual podíamos mover por el escenario. También se consiguió crear las acciones más básicas para el jugador, caminar y correr por un mapa. Respecto a la documentación, decidimos realizar algunos cambios. El juego ahora contaría con 5 niveles de duración que más tarde en el desarrollo se reducirían a 3. La mayoría de investigaciones de algoritmos finaliza, aunque todavía quedan conceptos de percepción sensorial y waypoints que no acababan de ser del todo controlados. Al menos podíamos empezar a trabajar en otros campos de la inteligencia del proyecto, siendo estos los behavior trees para que los enemigos empiecen a tener comportamiento, lo cual implica tener que realizar diagramas y documentos detallando sus posibles acciones, y el Trigger System, el cual nos serviría para crear eventos en el juego, para que por ejemplo una puerta se abra cuando el jugador está cerca. Se van creando además documentos en los que planificamos qué frases vamos a grabar en el estudio de grabación, el cual usaríamos en el futuro para dar vida a los enemigos del juego, dotando a cada uno de su voz propia. A partir de este punto en el proyecto, empezamos a utilizar la librería Bullet como motor de físicas para el juego. Bullet nos permitió manejar colisiones mediante el uso de los objetos de Bullet que se mueven junto a nuestros modelos, simulando las físicas necesarias para Brainsteel. Incluir Bullet nos sirvió además para comprender cómo se pueden sincronizar librerías externas con el proyecto. Conseguimos hacer que nuestro personaje se moviera utilizando esta librería y pudimos crear pequeños mapas de prueba para comprobar que todos los movimientos funcionaban correctamente. Por ejemplo, el desplazamiento, los saltos y la habilidad del jugador para agacharse. Conseguimos que el jugador pudiese sostener varias armas, y que éstas pudieran ser cambiadas con la ruleta del ratón. Respecto a los enemigos, empezamos al mismo tiempo a realizar pruebas con algoritmos de Steering Behaviors para programar el movimiento de los enemigos. Los Steering Behaviors permiten que los enemigos se puedan mover de forma autónoma por el juego y lo hagan de una manera más fluida y realista. También se avanza en la implementación de los algoritmos de percepción sensorial. Somos capaces de hacer que algunas entidades del juego puedan ver y escuchar en un rango. Durante estas fechas, lo que buscábamos era conseguir avanzar lo máximo posible los enemigos, los cuales aún se encontraban en un estado muy prematuro. El trabajo desarrollando el movimiento de los enemigos avanzaba de forma lenta debido a su complejidad, pero poco a poco iba cobrando forma.
Realizamos varias tareas de depuración visual para comprender cómo se comportaban las físicas de Bullet en el mundo que habíamos creado, lo cual nos sirvió para encontrar algunos errores de la implementación. El sistema de eventos fue completamente integrado también, el cual permite a las entidades reaccionar ante algunas situaciones. La más evidente es la que he comentado antes: cuando las puertas están cerca de un jugador, estas se abren. También se crean entidades para el juego como los objetos consumibles, las armas y la máquina, la cual necesita una serie de piezas para que el jugador pueda completar un nivel, a diferencia de nuestra idea original de utilizar solo una llave. Aparte de la máquina, también creamos el panel, las llaves y los láseres. Utilizando las llaves, podemos activar el panel que desactiva los láseres. Todos estos objetos contemplaban diferentes aspectos que habíamos definido antes en la especificación del proyecto. También diseñamos el logo definitivo de la empresa, descartando el diseño anterior y creando uno nuevo más acorde a nuestras preferencias. Este periodo entre diciembre y enero es cuando acabamos la mayoría de mecánicas principales. Lo más destacable que conseguimos acabar en estas fechas fue lo siguiente. Conseguimos implementar al juego algunos elementos adicionales como cofres que contienen objetos dentro y power-ups que dotan al jugador de una serie de ventajas durante un tiempo. También acabamos el sistema de waypoints. Explicado de forma sencilla, son una representación de puntos en el espacio que permiten a los enemigos moverse de uno a otro. Funcionan como una especie de grafo. Conseguimos implementar también un mapa, diseñando el mismo en el programa de modelado Blender y exportándolo a nuestro proyecto. También fue en estas fechas cuando realizamos la primera presentación oficial del videojuego en la Universidad de Alicante. Aún estaba en un estado muy temprano, pero habíamos conseguido implementar todas las mecánicas de manera funcional en este mapa. Los enemigos por fin tenían un aspecto visible, aunque los representamos ahora en forma de cubos. Después de la presentación, nos dedicamos sobre todo a depurar el código en busca de errores y a diseñar bocetos que nos permitieran luego diseñar enemigos y elementos en 3D. Hubo que crear bocetos para personajes, armas, objetos consumibles, objetos interactuables y todos los tipos de enemigos. Los bocetos de los enemigos fueron especialmente útiles a la hora de diseñar en 3D, debido a que estaban perfectamente escalados y estaban dibujados desde varias perspectivas. También se creó por estas fechas el primer arte promocional de Brainsteel, el cual utilizaríamos en el futuro como portada y como pantalla de título. Después de la primera presentación oficial del proyecto, aún nos quedaba mucho trabajo por delante, y la mitad del tiempo de desarrollo había acabado. Replanteamos algunos de los cimientos del proyecto, reemplazando elementos como por ejemplo la funcionalidad multijugador por una mejora a la inteligencia artificial de los enemigos. Los enemigos también sufrieron notables mejoras a dicha inteligencia durante estas 2 semanas. La parte más importante de este periodo de tiempo es el comienzo del desarrollo de Crimson Engine, nuestro motor gráfico propio. Conseguimos crear una estructura de menús o GUI personalizado, creado completamente por nosotros. Estos menús son tanto para la pantalla del título como para la de pausa y configuración. También comienza la producción de modelos 3D en Blender. A partir de los bocetos creados en los meses anteriores conseguimos empezar a crear modelos para los enemigos. No fue una tarea fácil, pues queríamos que los modelos fuesen lo más fieles a los bocetos como fuera posible, y esto nos permitió mejorar nuestras capacidades como modeladores 3D. A mediados de febrero, el motor gráfico avanzó de forma muy rápida, pudiendo ahora cargar modelos 3D sin problema en nuestro motor gráfico. También habíamos implementado soporte para materiales, texturas y otros elementos. El modelado de los personajes y de los elementos acabó definitivamente, quedando solo por modelar elementos adicionales. Los enemigos ahora pueden realizar saltos utilizando un sistema de jumping points y landing pads. Esta funcionalidad fue algo que añadimos para que los enemigos pudieran perseguir al jugador en diferentes alturas. En estas 2 semanas realizamos también algunas tareas nuevas que fueron bastante divertidas, como grabar las voces para los enemigos del juego. Varios miembros del equipo tuvimos la oportunidad de doblar a algunos de los enemigos que aparecen en el juego, y todos estos sonidos los podréis escuchar en la versión final del juego. Debido a que el juego debía incluir animaciones, también grabamos las animaciones del juego haciendo uso de un software de captura de movimiento de la Universidad de Alicante. Para grabar las animaciones teníamos que utilizar un traje negro con varios puntos de referencia,
que serviría para que las cámaras grabasen las animaciones. No estábamos seguros de quién de nosotros lo haría mejor para grabar las animaciones, así que por votación popular le dejamos la responsabilidad a nuestro compañero Alejandro. La mayoría de las animaciones que grabamos las podréis observar en la versión final del juego. Casi entrado el mes de marzo, empezamos a pulir todos los aspectos del juego. Se implementaron las primeras versiones del shader cartoon para el motor gráfico, el cual permitiría darle al juego un estilo único. Se introducen nuevas mecánicas que permiten dar variedad al juego. Un sistema de explosiones, mediante el cual el jugador puede lanzar granadas, las cuales pueden ser cargadas para lanzarse más lejos, y un sistema de respawns que permite que los enemigos reaparezcan y puedan aparecer nuevos enemigos después de haber eliminado a los de una sala. Además, ahora los enemigos dejan caer munición en ocasiones al ser eliminados. Este mes, además, nuestro equipo fue invitado a la Feria Tecnológica de Torrevieja de 2019. Fue el primer evento externo al que asistimos. Esta feria nos permitió conseguir que personas externas probasen nuestros proyectos y nos contaran sus impresiones. Pusimos a disposición del público una versión de Brainsteel menos desarrollada que el producto final, pero queríamos tenerlo en la feria para que la gente pudiera contarnos sus experiencias y recibir feedback. Fue una buena experiencia que nos permitió descubrir fallos que no habíamos observado antes y para obtener consejos de varios tipos de personas diferentes, de diversa edad y con mayor o menor experiencia en los videojuegos. Después del evento de Torrevieja, decidimos dar un salto importante en el proyecto, reemplazar el motor gráfico Earlich por nuestro motor gráfico Crimson Engine. Esto supuso una gran serie de complicaciones, como por ejemplo que el sistema de coordenadas que usaban ambos motores estaba al revés. Hubo un par de problemas con la librería de físicas y con el manejo de las cámaras, pero finalmente conseguimos estabilizar el motor para renderizar nuestro juego. Hablando del motor gráfico, también se añadió soporte para luces dinámicas, las cuales modificaban los colores de los objetos dependiendo de cómo les diera la luz. También se crea un segundo nivel para el juego, el cual ofrece más variedad que el primero. Se hacen además los primeros prototipos de animaciones para el juego, utilizando los datos obtenidos en la captura de movimiento y aplicándolos a los modelos mediante técnicas de rigging. El motor gráfico soporta animaciones, con lo cual pudimos reproducirlas con nuestro motor. Sin embargo, también hubo algunos pequeños fallos técnicos al cambiar de motor, dando lugar a situaciones tan curiosas como esta. No recuerdo exactamente lo que tuvimos que hacer para romper el juego de esta manera, pero es algo digno de ver y lo comparto con vosotros. A finales de marzo, todos los componentes del equipo asistimos al evento Alicante Puerto de Encuentro o Alicante Gaming, participando en el espacio Zona Indie durante los 4 días de duración del evento. Este fue el evento más grande al que asistimos con nuestro proyecto Brainsteel. El evento Alicante Puerto de Encuentro incorporaba muchas actividades, incluyendo una carpa dedicada exclusivamente al entorno gaming. Dentro de la misma había una pequeña zona reservada para los desarrolladores indie y nos permitió conocer los proyectos de otros desarrolladores de la zona. También nos sirvió para mejorar nuestras capacidades comunicativas, pues nos realizaron algunas entrevistas. En marzo además realizamos la segunda presentación del videojuego en la Universidad de Alicante, en la que explicamos los avances que se han producido en el proyecto y su estado en ese momento, destacando sobre todo las nuevas funcionalidades que habíamos añadido. El producto se encontraba en un estado mucho mejor que el de la primera presentación, pero todavía quedaba el pulido final del juego. Después de la presentación, nos encontrábamos apenas a 2 meses de la fecha de finalización del producto. Necesitábamos pulir el juego cuanto antes y añadirle todo el contenido que pudiésemos. Se decide apostar por el apartado gráfico en estas fechas. Se completa el sistema de partículas del motor gráfico, el cual le aporta al juego mucha más vida. Las partículas aparecen en varios apartados del juego, como los láseres que bloquean algunas puertas. Complementariamente, se crean en el motor gráfico las billboards. Son pequeños textos que acompañan a determinados elementos del juego, como las cajas de munición que indican de qué tipo son, o los paneles que abren láseres, indicándonos cuántas llaves nos quedan para poder interactuar con él. Se implementan animaciones en los enemigos. Estas animaciones hacen que los enemigos por fin tengan mucha más personalidad, pero el problema es que consumen mucho rendimiento debido a nuestro sistema de interpolación. Hubo que realizar una solución un poco arriesgada, sacrificar memoria y guardar más frames de la animación y así eliminar el interpolado de las animaciones. También se crea el HUD, que presenta al jugador información sobre su vida, su escudo, el arma que está utilizando y avisos de aquello con lo que puede interactuar. El audio también se masterizó completamente durante estas fechas.
Decidimos enfocarnos mucho en las redes sociales durante los meses de abril y mayo, porque sabíamos que era importante darle difusión al proyecto. Y hablando de difusión, también enseñamos Brainsteel en el evento de Quiero ser ingeniera, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. En este evento asistieron más de 2000 estudiantes de instituto para informarse de las titulaciones que ofrecía la universidad, y tuvimos la oportunidad de enseñar a muchas personas nuestros proyectos. Fue una muy buena oportunidad para conseguir feedback. Finalmente, llegamos al mes de mayo, el último paso para completar el proyecto. Sobra decir que estábamos bastante agotados por estas fechas y queríamos acabar el proyecto lo antes posible, pero al mismo tiempo, crear el mejor producto del que fuésemos capaces. Creamos el último mapa del juego, el nivel 3. Es el nivel más grande que hemos creado, incluye varias zonas como un laberinto, una zona de plataformas y muchos enemigos contra los que luchar. No lo he mencionado antes, pero para mejorar el rendimiento del juego también diseñamos un sistema de portales y varios algoritmos como Level of Detail que permitían solo procesar y visualizar la sala en la que el player se encuentra, para ahorrar tiempo de proceso y mandar menos información a la tarjeta gráfica. Lo último que quedaba era crear la versión release del juego y finalizar el juego en las mejores condiciones posibles. Podéis ver por vosotros mismos cuál es el resultado final del mismo. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para crear un producto sólido. Brainsteel nos ha ayudado a ser mejores programadores, a ser mejores profesionales y a ser un mejor equipo. Hubo muchos momentos de tensión, hubo muchos momentos de duda, pero también hubo muchos momentos en los que el desarrollo nos dejó muchas risas y muchos momentos divertidos, por lo que en general creemos que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Estamos aún a la espera de lanzar la versión release de Brainsteel y de realizar la última presentación, pero nada podrá cambiar las experiencias que hemos vivido desarrollando este juego.